Bienvenida a este espacio donde honramos lo invisible, lo incómodo y lo poderoso de habitar un cuerpo en completa transformación. Esto es Apapacho Hormonal, un podcast donde la menopausia no es el final, sino el renacer. Y antes de comenzar, quiero decirte algo muy importante. No soy médica, no soy experta, soy tan solo una mujer de 51 años apapachándose y acompañando desde la vivencia, no desde la teoría. Y si este episodio te gusta, me puedes hacer un grandísimo favor suscribiéndote, dándole like, compartiéndolo o ayudándome a que este mensaje llegue a más y más personas. Muchas gracias por estar aquí y ahora sí, comenzamos. Cuando yo era niña, había temas tabú y eran dos temas tabú. Uno era la regla y otro era la menopausia. Eh, Cuando yo era adolescente, te estoy hablando 11, 12 años, la regla era en verdad un tabú. Tú no podías decir que estabas arreglando con la naturalidad con la que hoy se dice. Estabas enferma, tenías un problema estomacal. Si eso era tabú, que era algo tan común y que se daba cada mes, imagínate la menopausia. Porque yo crecí creyendo que la menopausia era algo lejano y simple. Me crié con la idea de que la menopausia llegaba a los 50 años y listo. Se iba la regla de un día para otro, venían los bochornos y ya, punto. Pero no es así. No es así y creo y me da mucho gusto que hoy se empiece a hablar con tanta fuerza sobre todo lo que es la menopausia, porque al final, de lo que yo he aprendido, de lo que yo he leído, de lo que yo he estudiado, la menopausia representa un día. Antes de la menopausia está el climaterio. Y yo he tenido un gran viaje con las hormonas y con la menopausia desde muy jovencita, porque yo he sido una mujer hormonada desde que soy adolescente y en ese momento la información que se tenía de la salud, de los quistes, de la endometriosis, era muy escasa y los médicos hacían lo que podían y siempre tiraban de hormonas para sanar. Entonces, si le sumas que nadie hablaba de eso, era un tema muy complicado. No era común que una adolescente o que una niña de 16 años fuera al ginecólogo. No era común que una niña de 16 años tuviera quistes. Eso déjaselo a las grandes, no a las pequeñas. Y, y la verdad es que todo empezó con mis hormonas en la adolescencia. Tan es así que cuando yo tenía 18 años, es que escuché por primera vez la palabra menopausia, pero en mi vida, porque yo no era la típica historia de una mujer de 50 que deja de menstruar, no. Yo era una niña con ovario poliquístico, con muchas cirugías encima para quitarlos, para quitar adherencias, con quistes constantemente, con mucho dolor y con mucho miedo, sobre todo con mucho miedo a mi salud y a no poder ser madre. Entonces, los médicos, para frenar una endometriosis que muy poco se sabía lo que era esta enfermedad, pero lo que sí tenían claro es que era una enfermedad muy complicada y que provocaba esterilidad. Lo tenían tan claro que, tan poco claro, que lo que tenían que hacer era hormonar. Y para que la endometriosis cese un poco y deje de afectar tanto, pues lo que la va activando es la menstruación. Así que yo a los 18 años me vi en la situación de que me indujeron mi primera menopausia. Y en verdad, te estoy hablando menopausias que iban de 6 meses a un año. Era muy complicado. Había un común denominador que hasta la fecha lo tengo, que son los sofocos. Y bueno, y la subida de peso. A mí las hormonas, la realidad es que me provocan una gran subida de peso.
Pero yo a los 18 años, a esa edad, mi cuerpo era súper jovencito y mis ovarios eran una pasita, eran los ovarios de una mujer de 60 años. Y yo tuve 4 menopausias inducidas antes de cumplir los 30 años. Por lo menos 5 cirugías, más el tratamiento hormonal para lograr ser madre, porque yo quería ser madre. Hormonas para silenciar el dolor que yo estaba pasando. Hormonas para intentar controlar un cuerpo que solo pedía ser escuchado. Y claro, las hormonas traen con ellas un gran equipaje, que no nada más es el aumento de peso, son sofocos, es un desequilibrio en colesterol, en triglicéridos, en tu cuerpo en general, pero también es un desequilibrio emocional lo que provocan las hormonas. Así que yo me encontré a los 31 años completamente hormonada, gracias a Dios, siendo madre, y otra vez con una menopausia inducida para evitar una recaída de endometriosis y sobre todo para evitar que me tuvieran que hacer cirugía mayor, quitándome la matriz. Entonces, fue un tema muy complicado esa etapa hormonal, pero también es un tema que hoy me da mucho gusto que lo estén regulando y que lo estén controlando. No sé si en tu país, pero aquí en España ya no te dan hormonas, ya no te venden hormonas si tú no tienes una receta. Y me da mucho gusto porque a largo plazo, como diríamos en México, sale más, a mí me salió más caro el caldo que las albóndigas, porque lo que tantos tratamientos hormonales me mandaron y lograron que yo me estabilizara en salud y desaparecieran quistes, desapareciera la endometriosis y lograra ser madre, hoy en día me han pasado una gran factura y sobre todo a nivel óseo. Hoy me he documentado y sé que antes de la menopausia tenemos el climaterio y que se da años antes, probablemente entre los 38 y 44. Y también entendí, gracias a la astrología, que cuando inicia el climaterio, justo ocurre en las personas, pero sobre todo en las mujeres, el, eh, el retorno de Urano. Lo llamamos el uranazo, es decir, mi Urano natal, Urano, que es el planeta de los cambios, se pone frente a frente con el Urano que está en tránsito en ese momento. Y esto marca, este tránsito, este uranazo, marca la crisis de la mitad de la vida. Y créeme, yo lo viví así, porque entre los 42 y los 44 años empecé a tener por primera vez en mi vida ciclos menstruales regulares. Mientras muchas mujeres los empezaban a perder o iban pausando, o sea, cada vez eran en mayor tiempo, digámoslo así, los míos se volvieron de 28 días. Lo que yo nunca tuve cuando lo tenía que tener, lo gané en esa crisis de edad. Y resulta toda una paradoja, porque al mismo tiempo comenzaron síntomas que yo no supe ver lo que eran. Por ejemplo, subida de peso, ansiedad, dolores, inflamación, insomnio de un día a otro, de no poder dormir de un día a otro. Y en algunos momentos una constante tristeza de una manera inexplicable. Si yo hubiera sabido en ese momento que todos esos pequeños síntomas que yo veía como algo aislado, porque aparte me hacían analíticas y sí, salía alterado colesterol, triglicéridos, pero si yo hubiera sabido en ese momento o hubiera tenido una correcta guía de un médico, que todos esos pequeños síntomas que yo los veía como hechos aislados eran parte de algo mayor que se llama menopausia, quizá me hubiera cuidado de una manera muy diferente, quizá hubiera cambiado en ese momento mi alimentación,
quizá hubiera adquirido otro tipo de hábitos mucho más sanos y dejar a un lado tanta medicación, porque hoy sé que el cuerpo en verdad pide ayuda con señales. Y cuando un médico no domina un tema y la menopausia, yo creo que tampoco les interesaba mucho dominar, pero más cuando tú estás frente a una persona que toda su vida ha estado hormonada y que ha tenido muchas menopausias provocadas, los médicos tiran de las pastillas. Entonces, te está dando ansiedad, ansiolíticos. Que no puedes dormir, vamos a darte un somnífero. Que te sientes medio nostálgica, antidepresivos. Es decir, tapan el síntoma sin mirar la raíz. Yo puedo decir con mucho orgullo que desde muy joven, o sea, desde prácticamente adolescente, voy a terapia. Amo la terapia y creo que es una parte que yo he cuidado desde joven, que no era tan habitual el tema de la salud mental, donde claro que yo podía desahogarme y tener muchas cosas, pero al final, el haber estado hormonada y que vayan tapando como con parches, no duermes, te mando esto, ya no duermes con esto, bueno, súbele la dosis, van parchando y y tu cuerpo empieza a entrar, en verdad, empieza a entrar en un caos que tú no te das cuenta y con el pasar del tiempo, de repente colapsa. Y así me pasó a mí, porque yo llegué a los 50 con muchos dolores, sin dormir, con analíticas alteradas. Llegué a los 50 ya con un diagnóstico por todos los tratamientos que yo tuve desde la adolescencia de osteoporosis y que cabe señalar que mi médico lo vio como normal. Normal que lo tengas por todo lo que has vivido desde chica. No, no es normal que una persona tan joven tenga osteoporosis. No, no es normal. Dejemos de darle normalidad a las cosas, porque claro, termina pasándote factura. Entonces, cuando yo cumplí 50, físicamente tenía la sensación de estar desmoronándome por dentro y por fuera. Es como diríamos en México, di el viejazo, como si me hubieran caído 40 años encima. Me sentía verdaderamente mal. Me sentía en descontrol porque era la primera vez que mi cuerpo colapsaba en general. O sea, a nivel hormonas, a nivel físico, colapsaba. Entonces, fue el inicio de una gran crisis. Y esa crisis también viene acompañada con un tema astrológico, porque nosotros los seres humanos somos seres cíclicos y la astrología también es cíclica y tiene una sincronía brutal, porque justo a los 50 llega un tránsito llamado el retorno de Quirón. Y Quirón es ese asteroide que representa la herida sagrada, la que no se ve, pero transforma. El retorno de Quirón es ese momento en el que la vida me dijo, Carla, mira tu herida, honra tu historia, renace desde ella y habítate de una manera diferente. Y eso fue lo que me pasó. El retorno de Quirón, el uranazo, son cosas que duran un año, son ciclos de 7 años. Entonces, a mí me pasó esa herida que yo tenía desde pequeña, claro, yo nunca tomé en serio a mi cuerpo. ¿Y sabes por qué? Porque nunca me falló. Entonces yo hacía, no me caracterizaba por ser una persona que se alimentara súper bien. Si yo subía de peso, solía ponerme en unas dietas brutales para bajar. Tenía muy malos hábitos alimenticios. eh, el deporte no es algo que se me dé mucho, era más bien una persona sedentaria. A lo que voy, nunca me imaginé que mi cuerpo me iba a colapsar.
Yo confiaba mucho, porque mucho. Yo lo confiaba y en ese camino también yo solté al tabaco. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Mi cuerpo colapsó por completo, pero para que yo pudiera despertar, para que yo pudiera hacer cambios, para que yo dijera, Carla, tienes 50, ¿así quieres llegar a los 70 años? Eh, Creo que entre el retorno de Quirón, los 50, mi noche oscura del alma, la de este ciclo, comenzó desde el momento en el que yo dejé de dormir. Y te estoy hablando, o sea, dejé de dormir hace año y medio. En el momento en el que empecé a ir con todos los especialistas porque no daban que tenía. Iba con este, me mandaba con este. Yo lo único que sabía es que estaba colapsando mi cuerpo, que estaba colapsando también mi salud mental. Yo no obtenía respuestas, al contrario, obtenía medicamentos, íbamos tapando con medicamentos y al final era un llanto silencioso el que yo tenía. Era mucho miedo y mucho problema porque no sabía qué me estaba pasando. Tenía mucho miedo de tener algo malo, pero no entendía. Todo colapsó. Es como si hubiera venido un terremoto y destruyó todo a su paso. Un tsunami destruyó todo a su paso. Pero también yo tenía una gran intuición y es que yo sabía que no estaba loca. Yo sabía que no era un tema solo de edad. Yo sabía que, si bien no había tenido una alimentación wow, pero yo sabía que el mensaje iba más allá. Y el mensaje es, Carla, ve la mujer que eres y aprende a habitarte desde el amor. Aprende a habitarte desde la comprensión, desde soltar, desde mostrar tu vulnerabilidad. Y eso es lo que hice. Aprendí mucho de Carla vulnerable. Fueron momentos complicados, pero también me dediqué a ver muchos podcasts, a estudiar, a leer, que no soy la única que le ha pasado eso, que se sienten morir y que al final cuando yo llegué con la ginecóloga, después de todos los estudios, me dijo, lo que tú tienes es menopausia. Tu analítica salió alterada, normal, pasa con la menopausia. Tienes problemas con dolores en los huesos, normal, pasa con la menopausia. Entonces, el saber que lo que yo tenía era menopausia, es cuando yo decidí hacer ese apapacho hormonal, ese apapacho a Carla. Hoy, hoy puedo decir que estoy sana, no perfecta, pero sana. He dejado atrás el tabaco, estoy aprendiendo a dormir otra vez y se llaman hábitos saludables. Estoy aprendiendo a nutrirme distinto. En mi vocabulario ya está el hábito de tener un horario para dormir todos los días. Duermas bien o te despiertes o no, todos los días tu cuerpo se debe de apagar en determinada hora. Escuché por primera vez salud hormonal y me encantó la idea. He visto muchos podcasts, tengo libros, estoy aprendiendo a nutrirme de una manera diferente, a dejar tanto medicamento, a dejar atrás y empezar a utilizar la comida. Primero, alimentarme con frutas y verduras de temporada. A dejar de meterme muchos suplementos y muchas vitaminas que no necesitaba. Entender qué suplementos sí, consultados con un médico. Sobre todo, estoy escuchando a mi cuerpo con más amor que nunca, porque por supuesto que quiero bajar de peso,
pero lo voy a hacer desde el amor, desde la salud, no desde la necesidad de validarme por unos kilos. Y es así que decidí formar o crear este podcast que se llame Apapacho Hormonal, porque este episodio no es solo mi historia, es también la de muchas mujeres que han vivido una y otra menopausia, porque nadie vivimos la menopausia en el climaterio igual. Pero hay personas o habrá mujeres que lo han vivido como yo o que han pasado ciertas cosas como yo con quistes, con hormonas, con endometriosis. Y por eso este podcast es una invitación a mirar nuestras hormonas como aliadas, a apapacharlas y no verlas como enemigas. Hoy, orgullosa, tengo un reemplazo hormonal a lo que siempre yo dije que no lo haría, hoy lo hago, me encuentro muy bien, pero eso fue gracias a mi ginecóloga. Estoy tomando los suplementos que necesito y estoy alimentándome de una manera saludable, alimentándome, no dieta, alimentándome. Entonces, aprendamos a ver nuestras hormonas como las mejores aliadas, porque tienen que ver con todo, con salud mental, con el cuerpo, con la microbiota, con todo, con todo. Así es que muchas gracias por llegar hasta aquí. En el próximo episodio vamos a platicar sobre la noche oscura del alma, porque es esa etapa en la que parece que todo se derrumba, pero que en realidad es tu alma empujando a tu cuerpo hacia un nuevo renacer más fuerte, más sabia, más empoderada. Porque aquí, amiga hermosa, la menopausia en verdad no es el fin. Es el inicio de un nuevo pacto con tu cuerpo, con tu mente. Es la alquimia del renacimiento. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Besitos.